Ayer hicimos Beshalach, la parasha Beshalach. Sí, sí. Donde Entonces, está la apertura del Mar Rojo. sí, sí. Y los 72 nombres escondidos. Exacto, sí. Entonces, tenemos el origen de los nombres de Dios, pero la función de cada nombre, ¿cómo se ha llegado a descubrir? Por ejemplo, el número de Dios 45, que es abundancia, por ejemplo. Hay un librito que se llama Raziel HaMalach. El librito del Sefer Raziel HaMalach es el libro del ángel de los secretos. Aquí lo tengo en pequeñito, existe también en grande, es un libro muy secreto. Se cree que es el primer libro de Kabbalah que existió en la tierra, mucho antes de Moisés y mucho antes de Abraham. Y hay una historia sobre este libro, donde vienen las funciones de los 72 nombres. Adán, el primer hombre, cuando fue expulsado del jardín del Edén, fue precipitado en esta tierra y metido en un cuerpo. Y él no sabía cómo vivir, porque él antes vivía en un cuerpo de luz, no conocía enfermedad, ni dolor, ni necesidad de calor, ni de alimentarse, ni incluso de respirar, vivía en otra dimensión. Y de repente vive en un mundo el mundo en el que vivimos. Es un mundo de carencias. Y no sabía cómo vivir y empezó a llorar. Y se hundió, se deprimió mucho hasta que Dios le envió un ángel que se llama el ángel Raziel, el ángel de los secretos. Y el ángel de los secretos le reveló cómo vivir de una manera aceptable en este mundo físico. Y ese conocimiento está plasmado en un libro llamado Sefer Raziel HaMalach, el libro del ángel de los secretos. Raz en arameo quiere decir secreto, el Dios, ángel de los secretos. Raziel es ángel de los secretos. Y con ese conocimiento, pues Adán pudo sobrevivir en la tierra 930 años, que es lo que llegó a vivir. Y el que estudia ese libro, que ahora ese conocimiento está en un libro, que no es fácil de conseguir y tampoco es fácil de leer, es incluso más complicado que el Sefer HaZohar. En ese libro está el secreto de los 72 nombres y su aplicación. ¿De dónde nos viene el conocimiento de su aplicación? Pues de un ángel. Viene de otro mundo, porque no hay manera de saberlo por nosotros mismos. Digo que no hay manera de saberlo si no eres un gran experto en el árbol de la vida. Si eres un gran experto en el árbol de la vida, podrías reconstruir tú mismo las funciones de los nombres de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque 72 nombres es 8 por 9. Quiere decir que en 9 sefirot, quitando Keter, puedes meter 8 ángeles, 8 nombres de Dios. Entonces, Jochma, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malchut. Aquí tienes 9 sefirot, 8 nombres de Dios en cada sefira, 72. Como dentro de cada sefira también puedes hacer subdivisiones, puedes hacer un árbol de la vida dentro de otro árbol de la vida, pues puedes tener Gesed de Gesed, Geburah de Gesed, Tiferet de Gesed. Y entonces ya sabiendo sabiendo las funciones de la sefirot y de las subsefirot, podrías reconstruir las aplicaciones de los nombres de Dios, colocando los nombres de Dios dentro de cada sefira. 8 nombres de Dios en cada sefira. ¿Lo entiendes? Entonces, en realidad nos lo dio el ángel Raziel, pero el que conoce muy bien el árbol de la vida lo puede reconstruir. Es una labor de encaje de bolillos muy complicada, pero se podría. Dime. Quiere decir que entonces, si en cada sefira hay 8 nombres,
cada nombre corresponde a un nivel de Sefirot, por ejemplo. Suponte que Claro. es Jomba de... A un nivel y a un subnivel de Sefirot. A un subnivel. A un subnivel. Ha hecho su nivel de Sefirot entonces, subniveles, ¿no? Son subniveles. ¿Más preguntas? Es por eso que hay repeticiones de nombres, porque no vienen en la misma Sefirá. Claro. Más preguntas, Phil. ¿Nos aprendiste que también los nombres están en otros textos de la Torah? De momento está en la Torah, en el capítulo 14, versículos 19, 20 y 21 de Éxodo. Está en la Torah. Son 3 versículos de 72 letras. Sí. Exactamente 72 letras. Esos versículos están justo antes de la apertura del Mar Rojo. En Éxodo 14, versículo 19, 20 y 21. Empieza en hebreo por Vayisá, Vayabó, Vayet. Y hay una manera de reconstruir los nombres de Dios agarrando primera letra del primer versículo, última letra del segundo versículo, primera letra del tercer versículo, segunda letra del primer versículo, penúltima letra del segundo, segunda letra del tercer versículo, tercera letra del primer versículo, antepenúltima letra del segundo versículo y tercera letra del tercer versículo. Y así se van construyendo los 72 nombres. Este tipo de mecanismo no solo existe en el Éxodo 14, versículo 19, 20, 21, también existe en la Shema. En Mija Moja Baile Madonai, Mika Moja Nedar Bakodesh Norate y Lotosefele, y con el mismo método, primero, último, primero, segundo, penúltimo, segundo, etc., podemos reconstruir otros nombres de Dios. No está en la Shema, está antes de la Shema. Mija Moja Baile Madonai. Ahí hay un gran secreto. Por eso digo, la Torah está completamente codificada con claves matemáticas complejas, muy complejas. Entonces no hay que leerlo como una historia, hay que descodificarlo para entender qué es lo que nos quiere decir. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí?